Mi nombre es Marcos, y hay una cosa que necesito que entiendan antes de que continúen escuchando esto. Yo no vine a contarles una historia bonita. No vine a consolarlos. Vine a advertirles, porque lo que vi en ese lugar, lo que descubrí sobre mi propio hijo, sobre mí mismo, sobre el secreto que ningún padre quiere enfrentar, eso no puede quedarse en silencio. No, después de todo lo que costó traerlo de regreso. Esa noche morí 2 veces. La primera vez fue en una silla de plástico naranja en el corredor de un hospital, cuando mi corazón simplemente dejó de querer seguir latiendo. La segunda vez fue mucho más abajo, en un lugar donde el tiempo no existe, donde la oscuridad tiene temperatura, donde los gritos de otros se pegan a la piel como humo. Morí allá también, de una manera que no tiene nombre médico. Y sin embargo, aquí estoy. Pero antes de llegar a ese lugar, necesito contarles sobre las 3 semanas que lo precedieron. Porque el infierno no comienza cuando uno muere. Comienza mucho antes. Comienza en las decisiones pequeñas, en los silencios que elegimos, en las conversaciones que postergamos, porque creemos que siempre habrá tiempo. Yo postergué demasiadas, y mi hijo pagó el precio antes que yo. Adrián tenía 19 años el día que todo se fracturó. Era mi único hijo. Desde que su madre murió cuando él tenía 11, fuimos los dos solos contra el mundo. Y yo construí mi identidad entera alrededor de esa idea. El padre que no abandonó, el hombre que se quedó. Lo que no vi, lo que me negué a ver durante años, es que quedarse físicamente no es lo mismo que estar presente. Yo estaba en la casa, pero yo no estaba con él. En esas últimas semanas noté cambios que no supe interpretar o que, siendo honesto, no quise interpretar. Adrián dejó de comer a las horas normales, dejó de responder mensajes. Lo encontré una madrugada sentado en el suelo de su cuarto con todas las luces apagadas, mirando la pared, y cuando le pregunté qué le pasaba me dijo que no era nada. Yo le creí, o me hice el que le creía. Esa es la diferencia que destruye familias enteras, la distancia entre no saber y no querer saber. La noche del 14 de septiembre me fui a dormir tranquilo. Había tenido un día largo de trabajo, había rezado mis oraciones de rutina, había apagado la luz sintiéndome como un hombre que cumple con sus responsabilidades. A las 3 de la madrugada sonó mi teléfono. Era el hospital. Y esa llamada partió mi vida en 2 mitades tan definitivamente que la mitad de antes ya no existe más. Pertenece a un hombre que yo era y que ese teléfono mató. Su hijo no responde. Solo eso, 3 palabras. Y sin embargo esas 3 palabras contenían todo lo que yo había ignorado durante meses. Contenían cada señal que no atendí, cada abrazo que reemplacé con un consejo, cada vez que su dolor me resultó incómodo y preferí el silencio a la conversación difícil. Llegué al hospital en 14 minutos, pero ya era demasiado tarde para varias cosas. Para algunas, llegaría demasiado tarde, incluso después de regresar de donde fui. Cuando me desmayé en esa silla naranja, los médicos pensaron que era el estrés, que era un padre colapsado por la noticia, pero yo sé lo que en realidad ocurrió. Algo me llamó desde abajo. Algo que ya conocía el nombre de mi hijo. Algo que estaba esperando que yo tomara la única decisión que un padre desesperado podía tomar en ese momento. Y cuando la tomé, cuando en el fondo de mi desesperación grité que iría a donde fuera necesario para traerlo de regreso, ese algo me escuchó y me abrió la puerta. Lo primero que percibí fue que el techo del hospital era más alto de lo que yo recordaba. Luego entendí por qué. Yo no estaba en el suelo. Estaba suspendido en el aire, mirando hacia abajo, viendo mi propio cuerpo desplomado en la silla naranja, con la cabeza caída hacia un lado y los labios ligeramente abiertos. Era yo. Pero también no era yo. Era como ver una fotografía de mí mismo, excepto que la fotografía todavía respiraba. Apenas
con ese ritmo irregular que tienen las cosas que están a punto de detenerse. Escuché voces, una enfermera llamando a alguien por radio, un médico corriendo por el pasillo, con ese sonido particular que hacen los zapatos de goma en el piso de cerámica fría. Alguien preguntando mi nombre, sacudiéndome los hombros, sin obtener respuesta. Escuché todo con una nitidez extraña, como si cada sonido tuviera bordes definidos, como si el aire en ese estado fuera un conductor perfecto para el caos ajeno. Pero yo no podía participar de nada. Intenté gritar y mi voz no llegó a ningún lugar visible. Floté hasta la habitación donde estaban trabajando sobre Adrián. Pasé por las paredes como si fueran humo frío, aunque sentí algo al cruzarlas. Una resistencia suave, casi respetuosa, como empujar agua tibia, que no quiere ser perturbada. Y allí estaba él, mi hijo, tendido en una cama con cables y tubos, con un médico marcando el ritmo de la resucitación sobre su pecho con esa cadencia mecánica y desesperada que uno reconoce. Incluso sin haber estudiado medicina, Adrián tenía la misma palidez de su madre en los últimos días. Eso me rompió de una manera que no esperaba. Quise tocarlo. Me acerqué y extendí la mano hacia su cara. Esa cara que yo había visto crecer desde recién nacido, y mis dedos no encontraron nada sólido. Atravesé su mejilla como si fuera niebla fría. Grité su nombre tan fuerte como pude. Los médicos no me oyeron. Adrián no reaccionó. Solo el monitor cardíaco continuó emitiendo ese sonido largo y continuo que todo el mundo reconoce instintivamente y que nadie, en ningún idioma, quiere escuchar. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Por un momento, solo un segundo, Adrián abrió los ojos. No en el cuerpo. Sus párpados físicos seguían cerrados, inmóviles. Fue como si una parte de él, algo más profundo que la carne, me mirara desde algún lugar entre su cuerpo y el espacio donde yo flotaba. Y en esa mirada había algo que me heló más que la muerte misma. No era confusión. No era dolor. Era miedo. El miedo específico de alguien que ya sabe exactamente a dónde está siendo llevado. Entonces entendí lo que debía hacer. No lo pensé de manera racional. No fue un plan ni una decisión consciente. Fue algo más primitivo que eso, más instintivo que cualquier cosa que haya experimentado durante mis 44 años de vida. Si él estaba siendo arrastrado hacia algún lugar, yo iba a seguirlo. Soy su padre. Ese título no tiene límites geográficos ni fronteras sobrenaturales. No importa qué camino tomara él, yo iría detrás. Lo que no comprendí en ese momento es que ese pensamiento ya había sido escuchado por alguien más. Que no era solo yo quien tomaba esa decisión en el vacío. Que había fuerzas en ese corredor entre la vida y la muerte, que estaban esperando exactamente esa clase de amor desesperado para usarlo como llave. El amor sin discernimiento puede convertirse en una puerta que se abre hacia adentro. Y yo la empujé con toda la fuerza que me quedaba, sin saber lo que había esperando del otro lado. Sentí que algo me jalaba hacia abajo, no como caer libremente, sino como ser reclamado. Una atracción suave al principio, casi gentil, como cuando alguien pronuncia tu nombre desde lejos y tú giras el cuerpo, antes de entender conscientemente por qué. Me dejé llevar porque creí que eso era seguir a mi hijo, y en el instante en que tomé esa decisión, con toda mi voluntad, la luz del hospital desapareció. El sonido de las máquinas se desvaneció, y lo único que quedó fue el silencio, un silencio que no era vacío, sino que respiraba. El silencio no era ausencia. Eso es lo primero que necesito que entiendan porque cambia todo lo que viene después. No era la falta de sonido, era una presencia en sí misma, con peso específico y temperatura propia, e intención que se podía percibir como se percibe cuando alguien te observa desde atrás sin que nadie te lo diga. Me encontré de pie, o algo equivalente a estar de pie,
en un espacio que no tenía paredes, ni suelo visible, ni cielo reconocible, solo una extensión gris que se expandía en todas las direcciones, pulsando lentamente, como los pulmones de un animal enorme que duerme sin saber que tú estás adentro. Esperé. Llevo décadas yendo a la iglesia. Conozco las historias. Había escuchado testimonios. Había leído sobre la luz al final del túnel, sobre los ángeles que reciben, sobre esa paz inexplicable que dicen que envuelve a los moribundos. Esperé que algo así ocurriera. Recé en ese espacio gris con más sinceridad de la que probablemente había rezado en años. Pero no ocurrió nada. Solo el silencio expandiéndose y yo en el centro de él, sin referencia, sin orientación, sin saber siquiera si el tiempo seguía siendo una categoría válida en ese lugar. Llamé a Dios. Lo hice primero con voz normal, como habla uno en la iglesia cuando todavía tiene compostura. Luego más fuerte, con esa desesperación que aparece cuando uno reza de verdad, cuando no está actuando para nadie, sino genuinamente roto. Pero mi voz parecía absorberse en el gris sin eco, sin rebote, sin ninguna señal de que alguien al otro lado estuviera prestando atención. El silencio me respondió con más silencio, y esa respuesta fue más aterradora que cualquier monstruo que yo hubiera podido imaginar. Entonces empecé a pensar. Y eso fue el primer error. Porque en ese lugar los pensamientos no se comportan normalmente. Son amplificados, destilados, llevados a su esencia más brutal sin la cobertura protectora de la distracción cotidiana. Y mis pensamientos comenzaron a hacerme preguntas que yo había evitado con maestría durante años. ¿Cuántas veces usé a Dios como escudo social en lugar de como guía real? ¿Cuántas veces mi fe fue hábito, costumbre, identidad cultural disfrazada de devoción genuina? ¿Cuándo fue la última vez que oré sin que nadie me viera? Pensé en el padre que fui. En las noches que llegué tarde porque el trabajo tenía urgencias que los hijos no tienen. En las conversaciones que postergué porque la incomodidad de abrirme emocionalmente me costaba más que el silencio cómodo. En la manera en que después de la muerte de su madre, en lugar de llorar junto a Adrián, me encerré en la religión como refugio privado y lo dejé a él solo con un duelo de 11 años que nunca procesó porque yo nunca le enseñé cómo. Yo creía que estaba siendo fuerte. El silencio gris me estaba mostrando que había sido cobarde. El espacio parecía conocer estos pensamientos. No los generaba, pero los amplificaba sin piedad, como un espejo que no solo devuelve el rostro, sino también lo que uno construyó detrás de él durante décadas. Y mientras más tiempo permanecía en ese gris suspendido, más claro se volvía un mensaje que no necesitaba palabras para comunicarse. No eras lo que creías ser, Marcos, y tu hijo creció en la sombra de esa mentira. Y esa sombra lo siguió a lugares donde tú no podías verlo, pero donde él llegó solo, sin herramientas, sin raíces verdaderas, porque las que tú le diste eran decorativas. Fue exactamente en ese momento cuando sentí el primer cambio de temperatura. El gris seguía siendo gris, pero algo en su densidad había mutado. Se volvió más pesado, más húmedo, con un olor muy leve al principio, casi un susurro olfativo, que yo no podía identificar con precisión, pero que producía una náusea que no era física sino espiritual. No era el olor de algo quemado, era el olor de algo antiguo que no debería seguir existiendo, pero que persistía con una terquedad siniestra, como una herida que se niega a cicatrizar. Y entonces escuché el primer sonido real. Venía de abajo, no de lejos, sino de debajo de mí, como si yo estuviera parado sobre una membrana delgadísima y debajo de ella existiera un mundo completo lleno de ruido y calor y presencias que llevaban allí mucho más tiempo que yo. El gris se oscureció progresivamente, como una tormenta que se anuncia cambiando el color del cielo antes de soltar la lluvia. Y yo sentí,
con una certeza que superaba cualquier argumento racional, que lo que estaba debajo de esa membrana era exactamente el lugar al que había venido a buscar a mi hijo. Y comencé a descender. Caer no es la palabra correcta para lo que ocurrió, y quiero ser preciso porque la precisión importa cuando se habla de esto. Caer implica gravedad conocida, velocidad medible, un movimiento que el cuerpo puede registrar y anticipar. Lo que yo experimenté era diferente en su naturaleza misma. Era más parecido a ser absorbido, como si la oscuridad que crecía debajo de mí tuviera voluntad deliberada y hubiera decidido, con calma y sin apuro, que yo le pertenecía. Y mientras más intentaba resistir esa atracción, más aceleraba el proceso, como si mi resistencia fuera exactamente el combustible que necesitaba. El frío llegó primero, un frío que no venía del ambiente sino de adentro, como si algo me vaciara desde el centro hacia la periferia, extrayendo calor desde el núcleo hacia afuera hasta que la superficie quedara sola. Luego vino el calor, y era considerablemente peor, porque no era el calor visible del fuego sino el calor de algo invisible, que presionaba desde todos los costados simultáneamente, como si el aire mismo tuviera fiebre. Frío y calor alternando sin patrón ni lógica, como si el ambiente estuviera estudiando cuál de los dos me causaba mayor daño antes de decidirse por uno. Los sonidos llegaron antes que las imágenes. Primero, ecos lejanos y distorsionados, que en otro contexto podrían haberse confundido con viento fuerte o con el ruido de una ciudad nocturna vista desde lejos. Pero mientras descendía, esos sonidos se fueron precisando, adquiriendo contornos, y cuando finalmente los reconocí por lo que eran, desearía no haberlos reconocido. Eran voces humanas, decenas de ellas, superpuestas y entrecortadas. Algunas lloraban con esa clase de llanto que ya no busca consuelo. Algunas repetían palabras sueltas sin contexto ni destinatario. Algunas simplemente gritaban un nombre. Siempre el mismo nombre, en un loop sin fin y sin respuesta. La oscuridad no era total, y eso era peor que si lo hubiera sido. Había una iluminación rojiza y enfermiza que permitía percibir formas sin revelarlas completamente, que dejaba ver suficiente para que la imaginación completara el resto, que era precisamente lo que más daño hacía. Siluetas que se movían a los costados de mi descenso, a distancias imposibles de calcular. A veces me parecía que me seguían con la mirada. A veces me parecía que extendían algo hacia mí, brazos o lo que fuera que tuvieran en lugar de brazos. Nunca pude confirmar si eran almas o si eran otra clase de cosa completamente diferente. Llamé a Adrián durante todo el descenso. Su nombre era lo único que me quedaba, la única referencia real en un espacio que había disuelto todas las demás. Y su nombre cambiaba en mi boca mientras caía, se volvía más urgente, más deshecho, más parecido a una oración que a un grito humano normal. Adrián, Adrián, como si pronunciarlo con suficiente intensidad y suficiente frecuencia pudiera convertirlo en un hilo que me guiara hacia él a través de esa oscuridad que no tenía mapa ni señales. En algún punto del descenso algo me rozó. No sé si fue una mano o un ala o simplemente una corriente de oscuridad con temperatura específica. Pero al rozarme me dejó algo en la mente, como una fotografía instantánea que aparece sin que uno oprima ningún botón. Vi a Adrián. Estaba sentado en el suelo de un lugar muy oscuro, con las rodillas recogidas contra el pecho y la cabeza inclinada hacia adelante. No estaba siendo torturado. No había llamas visibles ni criaturas sobre él. Solo estaba sentado y solo. Y esa soledad específica y total, era más devastadora que cualquier tormento físico que yo pudiera haberle imaginado a un lugar como ese. Esa imagen me dio algo que no debería haber tenido en ese momento: fuerza. Una determinación que superó el miedo y superó el dolor y superó incluso el instinto de retroceder que gritaba en algún
lugar detrás de mis pensamientos. Si mi hijo estaba en ese lugar sentado solo en la oscuridad, yo iba a llegar hasta él, no como héroe ni como hombre justo ni como persona que mereciera estar haciendo eso, sino como padre, con todas mis fallas encima, con toda la culpa que el silencio gris me había mostrado sin piedad, con todo lo que no hice y debía haber hecho. Iba a llegar hasta él de todas formas. El descenso terminó de golpe. No hubo aterrizaje suave ni transición gradual. Un momento estaba cayendo y al siguiente estaba de pie sobre algo sólido, en un lugar que tenía dimensiones reales y suelo, firme y aire con olor propio. Un olor a tierra húmeda y a metal oxidado y a algo más que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca. Alcé la vista y lo que vi me quitó el aliento de una manera que ninguna caída hubiera podido hacer. Porque lo que vi no era el caos que yo esperaba. Era algo infinitamente más perturbador. Era orden. El infierno no era lo que yo había imaginado durante 44 años de doctrina dominical. No era caos, no era desorden, no era una hoguera gigante e indiscriminada donde todo ardía sin estructura. Era un reino, con geografía propia, con sectores definidos, con una lógica interna tan coherente que resultaba más aterradora que cualquier pesadilla, porque las pesadillas se disuelven cuando uno despierta, y esto no tenía ninguna señal de disolverse jamás. Me encontré al borde de una explanada enorme que descendía en terrazas hacia una profundidad que no tenía fondo visible. Cada terraza era diferente en textura y en atmósfera. Algunas eran de roca negra y brillante como obsidiana mojada. Otras parecían barro endurecido con marcas, surcos, como si millones de dedos hubieran arrastrado sus manos por esa superficie durante períodos de tiempo imposibles de calcular. La luz rojiza que me había acompañado durante el descenso aquí era más intensa, pero seguía sin iluminar verdaderamente. Revelaba formas y ocultaba detalles, como si estuviera diseñada específicamente para maximizar la incertidumbre. Había almas, muchas, distribuidas en las terrazas con una regularidad que no era aleatoria, como si cada una estuviera asignada a una posición específica por razones que yo no entendía todavía, pero que claramente existían. Algunas estaban de pie, inmóviles, mirando hacia un punto fijo con una concentración que parecía forzada desde afuera. Otras caminaban en círculos pequeños y precisos, como animales que han olvidado que alguna vez existieron espacios más grandes. Ninguna hablaba con las demás. Cada una estaba completamente sola dentro de su tormento particular. Caminé por el borde de la primera terraza con ese cuidado inútil que uno aplica cuando no sabe cuáles son las reglas de un lugar, y entonces vi algo que detuvo mis pies completamente. Reconocí una cara. Era el pastor Esteban, el hombre que había bautizado a Adrián cuando era bebé. El hombre que había presidido el funeral de mi esposa con palabras tan hermosas que todos lloraron. El hombre que durante 20 años había sido la figura religiosa más visible y respetada de nuestra comunidad. Estaba sentado en el suelo de la segunda terraza, con la cabeza entre las manos, repitiendo algo en voz muy baja. Algo que yo no podía escuchar desde donde estaba, pero que por el ritmo parecía una súplica que nadie atendía. Me acerqué tanto como pude, y cuando pude escuchar sus palabras, el frío volvió a mí con fuerza renovada. Estaba repitiendo los nombres de personas a las que había defraudado, no en voz alta, no con dramatismo, con la cadencia automática de alguien que lleva repitiendo lo mismo durante un tiempo que ya no tiene medida. Cada nombre seguido de una disculpa que nadie escuchaba. Una y otra vez. Sin pausa. Sin respuesta. Su tormento no era el fuego. Era la memoria perfecta e ineludible de todo el daño que había hecho protegido por el título de hombre de Dios. Seguí caminando porque quedarme quieto en ese lugar se sentía peligroso de una manera que no podía articular,
y en cada terraza que exploraba encontraba algo nuevo que destruía una certeza que yo había construido durante décadas. Vi a personas que yo sabía que habían muerto en paz, rodeadas de familia, con Biblia sobre el pecho. Vi a un músico que había llenado estadios con canciones de alabanza. Vi a una mujer que había fundado un comedor comunitario y que durante 30 años había sido el símbolo de la bondad de nuestro barrio. Todos allí, cada uno atrapado en el eco de algo que habían hecho o dejado de hacer que el mundo exterior jamás supo. Fue en la quinta terraza donde encontré la primera señal real de Adrián. No era él, era un rastro, algo intangible pero absolutamente inequívoco para mí, de la misma manera que un padre reconoce el llanto de su hijo entre 1000 llantos, sin necesitar verlo. Era su presencia, una huella emocional, un residuo, como el calor que queda en un asiento después de que alguien se levanta. Adrián había estado allí recientemente y había sido llevado más abajo. Antes de que pudiera moverme hacia la siguiente terraza, escuché una voz detrás de mí. No era como las otras voces que había escuchado desde que llegué. Aquellas eran fragmentadas, perdidas, giradas hacia adentro. Esta voz era clara, dirigida, y estaba dirigida precisamente a mí. Bienvenido, Marcos. 2 palabras, pronunciadas con la calma de alguien que no tiene ninguna necesidad de apurar nada, porque sabe perfectamente cómo va a terminar todo. Me giré despacio y lo que vi me hizo entender que la parte más peligrosa de ese viaje todavía no había comenzado. No era un monstruo. Eso es lo que más me perturbó entonces y lo que más me perturba ahora cuando trato de describirlo. Si hubiera sido un monstruo, algo grotesco y claramente maligno, habría sido más fácil de resistir. Pero lo que estaba frente a mí era una figura que irradiaba inteligencia, que se movía con una elegancia deliberada, que me miraba con los ojos de alguien que te ha estudiado durante años y ya no tiene preguntas sobre ti porque todas las respuestas las tiene desde hace tiempo. Tenía una altura levemente superior a la humana. Su forma era reconocible como forma humana, pero con algo en las proporciones que no terminaba de cuadrar, como una fotografía que ha sido editada sutilmente y que el ojo detecta como incorrecta, sin poder identificar exactamente qué fue modificado. Su expresión no era de rabia ni de crueldad visible. Era de satisfacción tranquila. La satisfacción de alguien que ha esperado pacientemente y finalmente recibe lo que le corresponde. Llevas mucho tiempo llegando, dijo. Y el tono no era amenazante. Era casi amable. Era el tono de un anfitrión que recibe a un invitado esperado. No a este lugar en general, a este lugar específico. A este momento. Llevas décadas construyendo el camino que te trajo aquí esta noche, Marcos. Cada decisión, cada silencio, cada vez que elegiste la comodidad sobre la verdad, cada momento en que tu hijo te necesitó y tú miraste hacia otro lado, todo eso tiene peso, todo ese peso tiene una dirección. Y esa dirección siempre fue esta. Quise responder, quise defenderme. Pero algo en su forma de hablar me dejaba sin argumentos antes de que yo pudiera formularlos, porque no estaba mintiendo. Esa era la parte más devastadora. Cada cosa que decía era verdad. No una verdad deformada ni exagerada, la verdad directa, sin los eufemismos con que yo la había cubierto durante años para hacerla más tolerable. Tú no fallaste como padre por falta de amor, continuó. Fallaste por exceso de orgullo. Creías que tu presencia física era suficiente, que tu título de hombre religioso te absolvía de la responsabilidad de estar emocionalmente disponible. Y mientras tú construías tu imagen de padre devoto, tu hijo aprendió que su dolor no tenía lugar en tu mundo. Cada palabra caía sobre mí con un peso específico, no como insultos, sino como diagnósticos.
con esa frialdad clínica que es más difícil de resistir que la crueldad abierta porque no te da la opción de indignarte. Adrián no llegó aquí por sus propias decisiones solamente, dijo la figura, y en ese momento su voz cambió levemente, adquirió un matiz que era casi compasivo y que por eso mismo resultaba más aterrador. Llegó aquí siguiendo un mapa que tú dibujaste sin saber que lo estabas dibujando. El vacío espiritual de un padre se convierte en el vacío espiritual del hijo. Eso no es una metáfora. Es una ley. Sentí que el suelo debajo de mí se enfriaba más que el resto del ambiente. La figura dio un paso hacia mí, solo uno, y ese paso único cambió la geometría del espacio de una manera que no puedo explicar físicamente, pero que se percibía como la diferencia entre estar al borde de un precipicio y estar cayendo. «Viniste por él», dijo. Eso es conmovedor. Los padres siempre vienen por sus hijos demasiado tarde y con demasiado poco. Pero hay algo que debes saber antes de que continuemos esta conversación. Lo que encontrarás cuando llegues a donde está Adrián no es solo a tu hijo, es el secreto que llevas cargando sin saberlo. El secreto que conecta su condición con la tuya. Y cuando lo veas, Marcos, vas a desear no haberlo visto. Quiso tomarme del brazo. Y en el momento en que su mano se acercó a mí, algo ocurrió que yo no había planeado ni esperado. Dije el nombre de Jesús. No lo dije como oración ni como fórmula religiosa. Lo dije de la misma manera que uno grita cuando algo le cae encima, como un reflejo puro, sin mediación, nacido del lugar más primitivo del miedo. Y la figura se detuvo. No retrocedió completamente, pero se detuvo. Y en su expresión, por primera vez, apareció algo que no era satisfacción tranquila. Era cálculo. Estaba evaluando cuánto poder tenía ese nombre en mí en ese momento específico. Y la respuesta que encontró no era suficiente para detenerlo del todo, pero sí fue suficiente para ganarme un momento. Y a veces un momento es todo lo que se necesita para seguir adelante. Me moví hacia la siguiente terraza antes de que pudiera reorganizarse. Corrí sin saber si esa acción tenía sentido físico en ese espacio, pero corrí de todas formas porque el cuerpo recuerda ciertas respuestas, incluso cuando el cuerpo no existe de la manera usual. Y mientras corría, la voz me siguió desde atrás, sin urgencia, con esa paciencia terrible que tienen las cosas, que saben que el tiempo trabaja a su favor. El secreto no va a esperar, Marcos. Tú lo encontrarás. Y cuando lo encuentres, deberás decidir si tienes la valentía de cargarlo o si eso también lo vas a postergar. Lo encontré en la 7ª terraza. Adrián, mi hijo. Exactamente como lo había visto en ese destello, durante el descenso, sentado con las rodillas contra el pecho, la cabeza inclinada, en silencio. Pero había algo que el destello no me había mostrado, alrededor de él, dispuestos en un círculo, que él no parecía percibir conscientemente. Había imágenes, no pinturas ni proyecciones. Eran algo más parecido a memorias materializadas. Escenas del pasado flotando en el aire oscuro como ventanas abiertas hacia momentos específicos. Me acerqué. Adrián no me vio de inmediato. Su mirada estaba perdida en algún punto entre el suelo y las imágenes que lo rodeaban. Y cuando finalmente alzó la vista y me vio, su reacción no fue alivio. Fue vergüenza. Una vergüenza tan profunda y tan instalada que me golpeó como algo físico. Mi hijo se cubrió la cara con las manos y dijo, con una voz que yo no le conocía, una voz que era la de un niño mucho más pequeño que 19 años. No quiero que veas esto, papá. Las imágenes que flotaban a su alrededor eran de su vida, pero no de la vida que yo había presenciado como padre, eran de la vida que había tenido cuando yo no miraba. Vi noches enteras de Adrián solo en su cuarto hablando con personas a través de una pantalla que le ofrecían exactamente lo que yo nunca le había dado. Atención sin condiciones.
presencia sin juicio, pertenencia sin requisitos de performance religiosa. Vi el proceso gradual por el cual esa atención fue convirtiéndose en dependencia, y esa dependencia en puertas abiertas hacia oscuridades que él no tenía las herramientas para evaluar porque nadie le había enseñado a evaluar nada desde adentro, solo desde afuera. Y entonces vi el secreto, la imagen que la figura me había anunciado. Era una noche específica, hacía 3 años. Yo estaba en casa. Adrián tenía 16 años y golpeó la puerta de mi habitación a las 11 de la noche con la cara deshecha y los ojos rojos. Yo lo recordaba. Él me había dicho que quería hablar. Y yo, ese yo de 3 años atrás, visible en la imagen, le había dicho que era tarde, que habláramos mañana, que yo estaba cansado. La imagen mostró su cara en el momento en que escuchó esa respuesta. Y lo que vi en esa cara fue la última vez que Adrián intentó venir a mí. Después de esa noche, según lo que las imágenes mostraban, cerró esa puerta para siempre y buscó las otras. El secreto no era que Adrián había tomado decisiones terribles. El secreto era que yo había estado presente en el momento exacto en que él decidió que no podía contar conmigo, y yo no lo había sabido, o no lo había querido saber. Y ese momento, esa noche de hace 3 años en que elegí mi cansancio sobre su necesidad, había sido el pivote. El punto exacto donde el camino de mi hijo tomó la dirección que lo trajo a ese lugar, y yo lo había dormido. Me arrodillé frente a él, no porque supiera qué decir, sino porque ya no tenía fuerzas para estar de pie con ese peso encima. Tomé sus manos entre las mías, y esta vez sí eran sólidas, esta vez sí podía sentirlas, frías y temblorosas pero reales. Y le dije lo único que podía decir con honestidad completa en ese momento: que lo sentía. No con las palabras de un discurso preparado. Con el silencio roto de un hombre que finalmente entiende el tamaño de lo que hizo y no tiene ningún lugar donde esconderse de ello. Adrián levantó la vista. Y por primera vez, desde que yo lo había visto en ese lugar, algo en su expresión cambió. No desapareció el miedo, no desapareció la vergüenza. Pero apareció algo debajo de ellos, algo más antiguo y más resistente. La memoria de que él me amaba, la memoria de que antes de todo lo demás, antes de la distancia y el silencio y las noches sin respuesta, él era mi hijo y yo era su padre, y eso había sido, en algún momento, suficiente para ambos. ¿Puedes sacarnos de aquí?, me preguntó con esa voz de niño que yo esperaba nunca volver a escuchar en ese contexto. No supe qué responder, porque en ese momento la figura reapareció en el borde de la terraza, ya no sola, sino acompañada de algo que no miraré directamente en este testimonio, porque hay cosas que no le hacen bien a nadie describirlas con demasiado detalle. Y dijo, con esa calma de siempre: no tienen autoridad para irse, ninguno de los dos. Y yo supe que tenía razón. Yo, con mi propio peso encima, no tenía autoridad para sacar a nadie de ningún lado. Pero entonces recordé algo que los años de religión superficial casi me habían hecho olvidar. La autoridad no era mía para ganarme, era prestada, y estaba disponible si yo era lo suficientemente honesto como para pedirla desde el lugar correcto. Tomé la mano de Adrián y cerré los ojos. No pronuncié una oración larga ni usé las palabras que había aprendido en 20 años de iglesia. Hice algo más simple y más costoso que todo eso. Confesé, en voz alta, en ese lugar, frente a la figura y frente a mi hijo y frente a todo lo que me rodeaba, dije la verdad sin adornos. Dije que había fallado, que había usado la religión como armadura y no como raíz. Que había dejado solo a mi hijo
en la noche más importante de su adolescencia, porque mi comodidad valió más que su necesidad. Que todo el orgullo que había llevado como identidad durante décadas era exactamente eso, orgullo. Disfrazado de piedad, pero orgullo al fin. Cada palabra que salía de mí se sentía como arrancar algo que había estado adherido demasiado tiempo. Doloroso, con la clase de dolor que no es malo, sino necesario. El dolor de una herida que finalmente se limpia. La figura intentó interrumpirme 2 veces. Las 2 veces le falló la voz, como si mis palabras alteraran algo en el ambiente que afectaba su capacidad de operar con normalidad. Adrián apretó mi mano, y yo seguí hablando. Hasta que no me quedó nada más que decir excepto un nombre. Dije el nombre de Jesús. Esta vez no como reflejo, sino como decisión consciente. Con el peso completo de todo lo que acababa de confesar detrás de esa palabra. No la dije como hombre religioso que conoce la fórmula. La dije como padre destruido que no tiene nada más. Y la diferencia entre esas 2 maneras de pronunciar el mismo nombre es la diferencia entre golpear una puerta cerrada y encontrarla abierta. Lo que ocurrió después no tengo palabras completamente adecuadas para describirlo, y llevo meses intentando encontrarlas. Fue luz, sí. Pero no la luz que uno imagina cuando alguien describe luz divina, no una luz suave y consoladora. Fue una luz con autoridad estructural, una luz que no solo iluminaba, sino que reorganizaba, que entraba en el espacio y lo reclamaba con la certeza de algo que tiene derecho sobre cada rincón de ese lugar. La figura retrocedió, no con miedo visible, sino con ese movimiento de algo que reconoce una jerarquía que no puede desafiar. Sentí una presencia que no era la de ningún ángel, sino algo más directo que eso, y en esa presencia escuché, no con los oídos, sino de una manera que no tiene nombre anatómico, algo que me fue dicho con una claridad que todavía me despierta en las madrugadas. La puerta que cerraste aquella noche se puede abrir, pero no desde aquí, desde allá. Vuelve y ábrela. No era una segunda oportunidad presentada como regalo, era una instrucción presentada como responsabilidad, con todo el peso que eso implica. La luz tomó a Adrián de una manera que yo no puedo describir como física, pero que resultó completamente real. Lo vi alejarse hacia ella, y por primera vez en toda esa experiencia, su cara no tenía miedo. Tenía algo más parecido al asombro, la expresión de alguien que acaba de ver algo que siempre creyó que no existía. Me miró una vez antes de que la luz lo envolviera completamente. Y lo que me dijo en ese último momento no lo voy a repetir aquí porque fue para mí, y solo para mí, para llevármelo de regreso como combustible para lo que venía, pero sí puedo decir que fue suficiente, más que suficiente. Después de eso fui devuelto a mi cuerpo de una manera que no tiene nada de suave ni de cinematográfico. Fue abrupto, violento, casi, como ser empujado a través de una puerta que es exactamente del tamaño de uno y no deja margen para la elegancia. Desperté en una cama de hospital con 3 tubos y una enfermera que gritó algo al corredor, y en segundos el cuarto se llenó de gente. Estuve intubado 4 días. Adrián despertó 17 horas después que yo. Los médicos no tienen explicación para ninguna de las 2 cosas. Yo sí tengo una. Pero sé que las explicaciones no son lo más importante de esta historia. Lo más importante es lo que hice el tercer día después de que nos dieron el alta. Fui a la habitación de Adrián a las 11 de la noche. Golpeé su puerta. Él abrió con cara de sorpresa porque nunca lo había buscado a esa hora. Y yo me senté en el suelo de su cuarto, en el suelo, no en una silla con distancia cómoda, y le dije que estaba listo para escuchar. Que esta vez no me iba a cansar. Que esta vez no había mañana más conveniente. Que esta vez yo estaba allí completamente. Y él lloró. Y yo lloré. Y esa conversación de suelo y madrugada y lágrimas sin adornos, fue lo más cercano al cielo que he estado en toda mi vida. Me llamo Marcos,
Y si llegaron hasta este punto de mi historia, necesito decirles algo antes de despedirme. No les conté esto para asustarlos, aunque sé que partes de ello dan miedo. Les conté esto porque hay noches en que alguno de ustedes está cansado y hay alguien del otro lado de una puerta que necesita que usted no lo esté. Hay conversaciones que parecen poder esperar hasta mañana. Hay personas que están esperando que usted llegue antes de que sea demasiado tarde para llegar. No sé lo que cada uno carga. No sé qué puertas han dejado cerradas, ni qué silencios han elegido por comodidad. Pero sí sé que el amor sin presencia es solo una intención, y las intenciones no abrazan a nadie en la oscuridad. Adrián y yo estamos todavía aprendiendo a hablarnos. Todavía hay noches difíciles. Todavía hay distancias que costaron demasiado tiempo para desaparecer rápido. Pero estamos aquí, los dos, y eso es un milagro que no me merecía pero que recibí de todas formas. Gracias por escucharme hasta el final. Que esta historia no sea solo una historia para ustedes. Que sea una puerta. Ábrala. Dios los abençoe.